Muy buenos días para señor presidente, para todos los amigos que nos acompañan del sindicato. Es una solicitud, honorables diputados, del sindicato para contarnos qué se está haciendo a nivel departamental, nacional y municipal con respecto al pliego de peticiones que se tiene por parte del sindicato de SUSET Cimatol. Entonces, presidente Edgar, tiene usted el uso de la palabra y luego le daremos el uso de la palabra a Luis Carlos Arenales, el secretario de Cultura y Deporte del sindicato. Bienvenidos. Gracias, señor presidente. Reciban en nombre del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros del Tolima, usted, doctor Julián Fernando Gómez, su mesa directiva y honorables diputados aquí presentes. A solicitud de los maestros colombianos, de los maestros del Tolima, esta investidura, esta dirección y esta comisión que está presente hoy aquí del Comité Ejecutivo, hablamos en nombre específicamente de 10.000 maestros que pertenecen a la planta del departamento y que su sentir está explicado en el pliego de peticiones departamental. Yo quiero, antes de empezar, presentar a mis compañeros que están presentes aquí para que se relacionen con ustedes los diputados y sepan quiénes somos. Está la compañera Esperanza Gutiérrez, ella es la encargada de asuntos sindicales en nuestra agremiación. Compañero Erzaín Tapiero, que es el encargado de asuntos laborales y jurídicos. Luis Carlos Arenales es el encargado de Secretaría de Cultura y Deporte. Compañero Jaime Quintero, que es el secretario de Prensa y Comunicaciones. Compañero Uriel Arango, que es el secretario general de Cimatol. Y el compañero Carlos Arango, vicepresidente. Esa es la comisión que designó el Comité Ejecutivo para esta importante invitación. Yo sé que ustedes están ocupaditos y que somos pocas las personas que estamos aquí, pero lo que vamos a decir y el evento significa nada menos que el clamor de 10.000 maestros en el Tolima. Entonces… Presidente, un segundo. Diputado Vladimir y diputado Harold, por favor, si son tan amables. Es que se escucha hasta acá lo que ustedes están hablando. Hago alusión a esto toda vez que a nivel nacional nuestra Federación Colombiana de Educadores, que tiene más de 350.000 afiliados en todo el territorio nacional, nos ha asignado una tarea a las organizaciones filiales para que demos a conocer a la clase dirigente, la clase política de este país, lo que nosotros como maestros pensamos de la educación en Colombia, pensamos en las implicaciones del Plan Nacional de Desarrollo que se va a aprobar en el Congreso de la República y de lo que nosotros en un pliego de peticiones nacional le estamos sustanciando a la sociedad colombiana, a los padres de familia, a los estudiantes. Por eso, desde el Comité Ejecutivo, nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, a las fuerzas políticas presentes aquí, a la investidura de ustedes, y hacemos el llamado que estos 20 minutos nosotros podamos y ustedes puedan comprender después de oír las intervenciones lo sustancial y lo necesario de entender este tema. Como antecedentes, si se dieron cuenta en el debate anoche en el Congreso de la República, del control político a la ministra, sobre todo enfatizando en materia de la jornada única en Colombia, de la educación pública en Colombia, de lo que el gobierno de Juan Manuel Santos, en su pilar fundamental, la educación, le plantea a la sociedad colombiana. Y allí hubo algo interesante. La ministra no pudo explicarle ni a los congresistas ni al país y perdió el debate frente a los argumentos que tienen y frente a esa necesidad del pueblo colombiano de convertir a Colombia como la más educada de América Latina. Y ustedes se dieron cuenta de las intervenciones de los congresistas de todas las fuerzas políticas,
no solamente de los ponentes Jorge Enrique Robledo, Zenén Niño, sino también de todas las fuerzas políticas, la crítica que le hicieron a la ministra por improvisar una política de educación pública en Colombia, sin recoger el sentir del magisterio y de las comunidades educativas, sino atendiendo a las recomendaciones de la OCDE y de los organismos internacionales que pretenden, con esas recetas y con esas recomendaciones, incluir a Colombia en los países no más ricos del mundo, sino en los países más neoliberales. Porque si se tratara de los países más ricos, entonces estaría incluido Brasil, y Brasil no está en ningún momento pensando en las recomendaciones de la OCDE. En ese sentido, nosotros creemos manifestarles que la educación para los maestros es esencia nuestra y que por más de una década hemos defendido, o por más de 50 años que existe nuestra Federación Colombiana de Educadores, la educación pública como un derecho fundamental de los colombianos. Se avisora y se viene una coyuntura electoral para alcaldías y se viene una coyuntura electoral para el término de las asambleas. Y a ustedes les va a tocar una realidad de una imposición del gobierno y una necesidad de la gente en contravía. Y nosotros le apostamos a lo segundo, porque los niños de Colombia, los adolescentes, los jóvenes y los maestros propendemos por una educación pública y no por una educación privatizada y no por una educación tercerizada. En ese sentido nos quieren convertir con esta estocada que dan en el Plan Nacional de Desarrollo, pasar de una educación pública a la tercerización, a la concesión y a la privatización. Ayer en el debate le señalaban con claridad que las becas, las 10.000 becas, no están destinadas para las universidades públicas. La Universidad del Tolima ni las universidades públicas del país se van a favorecer de esas 10.000 becas que le van a asignar a los muchachos. Son subsidios y estímulos que van a ser dirigidos a las universidades privadas. Ahí están hablando de las universidades más ricas del país como la posibilidad de que la gente llegue allí quedando hipotecado porque los valores de las matrículas son más del 100% superiores a los estímulos que dan. De igual manera, a los maestros se le hablan de 300.000 becas o de 3.000 becas, pero a renglón seguido le imponen que tienen que implementar la jornada única, y la jornada única con una demagogia y con una realidad diferente que la ministra no pudo demostrar ayer. Este comité ejecutivo fue al Congreso de la República. En la tarea tratamos de hablar con todos los representantes a la Cámara del Tolima y los 2 senadores. Allí nos atendieron el representante de la Cámara, Ángel María Gaitán, José Elber Hernández, el senador Guillermo Santos, el senador Sami Meret, hay otro representante que también se me olvidó ahorita, pero que nos atendieron. Nos faltó con el doctor Carlos Eduardo Osorio, nos faltó con el doctor García, hablar, a ver si de pronto, por intermedio de ustedes, la senadora Rosemary Martínez no pudimos hablar con ella, pero si hay la posibilidad de que ustedes, por intermedio de ustedes, nos consigan que el comité ejecutivo les pueda explicar el clamor de los maestros en Colombia y que lo hagamos antes de las plenarias. Miguel Barreto no pudimos hablar con él, le enviamos comunicación a todos, pero necesitamos también hablar con ellos para que en lo posible hagamos unidad y de lo que se dijo anoche, un pacto por la defensa de la educación pública en Colombia donde estén involucradas todas las fuerzas políticas. Y ese fue el sentir ayer de la intervención de todos los senadores, en su gran mayoría, recogiendo las tareas que la Federación ha impulsado. Entrando en materia, el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué implicaciones tienen en materia educativa para nosotros los maestros? Este documento que lo tienen ustedes es una visión nuestra, un análisis que le hacemos. El primer punto delicado para los entes territoriales es que a la fecha no se logró incluir o no se ha logrado incluir el artículo que habla de la concurrencia de la nación en las deudas específicamente de los maestros
y de los administrativos y de los trabajadores del sector de la educación. Eso nosotros lo traíamos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. ¿Y qué permitió, por ejemplo, para el Tolima eso? Que, por ejemplo, a los maestros se les reconociera las zonas de difícil acceso del año 2009 al 2012 por más de 1.000 millones de pesos, porque acá se hizo el trámite, el Ministerio de Educación certificó, el Ministerio de Hacienda asignó los recursos y se le pudo recuperar esa deuda a los maestros. A los administrativos el tema de las homologaciones. De no quedar incluido ese artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, la Nación descarga esa responsabilidad con recursos propios a los entes territoriales. Hoy tenemos una dificultad, por ejemplo, en las zonas de difícil acceso en los años 2004, 2005, 2006 y 2008. Pues eso se va a presentar y le van a descargar a los pocos recursos que hay en los departamentos, que hay en los municipios, las deudas laborales, cuando hay una concurrencia que se había logrado en los anteriores planes nacionales de desarrollo. Ese punto es fundamental. Nosotros lo hablamos con las diferentes bancadas, con los parlamentarios que pudimos hablar, y todos vieron la necesidad de incluirlo. Tenemos una dificultad en ese punto, y es que debe ser metida en una proposición. Alguien tiene que abanderar esa proposición. El artículo en el anterior Plan Nacional de Desarrollo era el artículo 148, pero a la fecha no está incluido en el borrador y en lo que se va a aprobar en el Congreso de la República. Aquí lo que nos dicen los parlamentarios con los que hablamos es que tiene que meterse a través de una proposición para que en las plenarias alguien tome la iniciativa y esa proposición sea discutida y pueda ser incluido el artículo. Entonces es un mensaje también, una tarea donde nos podrían ayudar ustedes con los diferentes representantes y senadores que hay en ese punto. Sí, señor. Presidente, una sola preguntita sencilla. Preguntar si entre los ponentes están parlamentarios tolimenses. Con ellos hablamos, pero hasta ahorita no, porque nadie ha metido ese artículo porque ha quedado por fuera. La acción de nosotros es la que hizo reconocer eso y necesitamos que alguien la incluya en esa proposición de incluir ese artículo en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El otro punto delicado, el artículo 53 de la jornada única que modifica el artículo 85 de la Ley 115. La ministra ha hablado de la jornada única y eso tiene, nosotros los maestros colombianos no nos oponemos a la jornada única, nosotros no nos oponemos a la infraestructura, a salario profesional, nosotros no nos oponemos a la alimentación, al transporte escolar, a la inversión en recursos para ello. Lo que pasa es que la ministra quiere imponer la jornada única sin recursos o con cantidades mínimas que no van a poder sufragar las necesidades en cada uno de esos componentes. Y ayer se lo señalaron con claridad. Por ejemplo, mientras ella habla de una inversión de 10 billones de pesos, nosotros tenemos cifras y estadísticas de más de 24 billones de pesos. Ella no ha hablado de nuevos maestros. Para implementar la jornada única en Colombia se necesitan 100.000 educadores nuevos. Para implementar la jornada única en Colombia se necesitan más de 50.000 aulas. Y quieren hoy, con la infraestructura que hay presente, cuando ustedes conocen las condiciones de algunos establecimientos o de la mayoría de establecimientos en las zonas rurales, urbanas, en las provincias, en las ciudades, donde no se le ha hecho reparación, no se le ha ampliado, se ha asignado a los estudiantes en cada una de las instituciones educativas, en esas instituciones educativas implementar la jornada única. La pregunta es, donde hay 2 jornadas, ¿qué van a hacer con los estudiantes? ¿Cómo le van a ofrecer el tema de la alimentación sin haber restaurantes escolares? La ministra habla de unas condiciones y de irla implementando poco a poco. Mentira, engaño. Ya se llamó a los rectores, a los secretarios de educación a aplicar formatos y formularios de cómo están las condiciones, hacer una valoración y empezar a implementar la jornada única. Se habló de que en 3 o 4 o 5 años iba a haber un plan piloto. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Con estímulos, con bonificaciones, reemplazar el salario profesional de los maestros. Con estímulos y bonificaciones, darle o pagar horas extras para complementarias en lugar de aumentar el salario de los maestros y darle un nivel profesional. Eso también quedó claro anoche en el debate de control político a la ministra.
Nosotros los maestros colombianos estamos diciendo que el incremento o el crecimiento del Producto Interno Bruto en materia educativa está en el 4%. 4% que fue recortado en los actos legislativos del año 2001 y del año 2007 por los gobiernos de turno, y que se pretende ahondar en medio de esta crisis en el año 2018, recortando nuevamente los recursos destinados al sector educativo. Entonces, nosotros los maestros, ¿qué estamos diciendo? Y es una promesa que hizo el gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos en campaña con los maestros colombianos, y era que iba a aumentar en 4 años el Producto Interno Bruto para educación del 4 al 7%, y hoy no quedó incluido ningún porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, que el presidente de la República aquí está faltando la palabra, porque fue un compromiso que se hizo con la Federación y con los maestros colombianos en el tema del sector educativo. Nosotros los maestros en el pliego de peticiones estamos reclamando que mientras se da la discusión y las condiciones de un salario profesional, haya una nivelación salarial en 4 años. Y tienen unos estudios, el gobierno nacional no ha establecido los porcentajes. Hoy, en este momento, los estados de la negociación con la Federación Colombiana de Educadores están difíciles y están distantes, porque el gobierno, cuando ha iniciado con un estudio del 18%, hoy no presenta una propuesta solamente con el 10%. Pero uno pretende que en el Plan Nacional de Desarrollo estén los recursos para que la cifra que se establezca y se negocie estén en los recursos apropiados, pues tampoco aparece el tema de la nivelación salarial en el Plan Nacional de Desarrollo, cuando el presidente de la República en campaña había hablado que eso iba amarrado al presupuesto y que iba a estar en el Plan Nacional de Desarrollo. El otro tema es el tema del sistema nuevo de reubicación de ascenso para los compañeros del 1278. Y ese tema tiene que pasar por los recursos. Hoy se le está aplicando una evaluación de competencias a los compañeros del 1278, donde con la disponibilidad presupuestal establecida, uno sabe que de entrada el 80% se va a rajar. No es que los maestros no sean competentes para pasar esa evaluación de competencias. Lo que sucede es que ya está amarrado un 20%, que son los recursos que va el gobierno año a año limitando para la materia de ascensos. Hoy ese es un clamor general, y por eso lo sustentó bien y lo cristalizó muy bien el compañero Jorge Enrique Robledo, senador de la República, en el sentido de que hay maestros que ganaron el concurso y a la fecha no se han nombrado, y que los maestros en la evaluación de competencias, hay maestros que han presentado 5 evaluaciones con 79.9 cuando necesitan 80 puntos. Cuando necesitan 70 puntos, misteriosamente sacan 69.5. Cuando necesitan 60 puntos, entonces sacan 59.5. ¿Qué quiere decir con eso? Le dejan la sensación de que en la próxima oportunidad será. Ese sistema no le produce nada a la calidad de la educación. ¿Qué diferencia, honorables diputados, hay entre un maestro que saca 80 puntos y uno de 79.5 en materia de calidad? A veces en el hacer es mejor el que saca 79.5 y no ha podido pasar que el que saca 80 puntos, porque los modelos de las preguntas son diferentes. Se utiliza un modelo que se llama el modelo de Rach, y el modelo de Rach es que la pregunta que vale más es la que raja más a la gente. Si usted le logra acertar a la pregunta que es más difícil, tiene un mayor puntaje, y las preguntas donde todo el mundo pasa tienen menores puntajes. Por eso un maestro dice: ¿por qué razón yo no paso si yo soy piloso? Y eso se ha convertido en una angustia, porque hay maestros nombrados desde el 2004 y hoy estamos en el 2015 con maestrías, con especializaciones, con inversiones de su propio bolsillo, y hoy no han podido pasar la bendita evaluación de competencias. ¿Qué le estamos proponiendo a los maestros? Que nosotros se nos reconozcan los títulos, porque cuando una universidad le da el título a usted de especialización, magíster o doctorado, es porque usted es idóneo para ello. Y unos criterios como la producción académica, como la experiencia. No puede ser que un maestro de 10, 15 años no tenga una valoración por su experiencia y por su producción.
pero el gobierno también insiste en que lo primordial para ellos medir la calidad es si las instituciones educativas logran puntajes en las pruebas PISA, en las pruebas SAER, en las pruebas ECA, en las pruebas internacionales. Ese es el afán de la ministra y ese es el afán del gobierno nacional. Nosotros creemos que el componente de calidad pasa por muchos elementos y mucha estructura. Tenemos un problema, los maestros que somos del 2277, porque tenemos dos estatutos. Por ejemplo, el caso mío, yo llegué al grado 14 con 38 años y ahí quedé. No puedo hacer maestrías ni doctorados, tengo que esperar a pensionarme en el grado 14. Lo que le estamos proponiendo en el pliego de peticiones es que haya incentivos para que los maestros del 2277 puedan estudiar maestrías y puedan estudiar doctorados. ¿Y eso a dónde va a apuntar? En la calidad de la educación, de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes que manejan ese tipo de maestros. También estamos diciendo que se debe garantizar el preescolar de 3 años en las instituciones públicas. Nos han quitado a los niños y se los han dado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a los programas de 0 a siempre, a personas que con todo el respeto las queremos, pero no se han preparado para ser docentes en Colombia. Entonces, ahí nos quitaron los niños, ofreciéndolo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cambiándolo por programas asistencialistas, cambiándolo por guarderías, por jardines, cuando se debe ofrecer otro tipo de educación. Y sumado a ello, a los maestros nos han quitado el saber pedagógico que por décadas fue la fortaleza del magisterio colombiano, reemplazándolo por ingenierías, por agronomías, por otro tipo de mentalidades diferentes al proceso de enseñanza pedagógica y académica que somos lo que manejamos los maestros y por la cual nos preparamos en las universidades. Nosotros tenemos un problema que ustedes han conocido a nivel nacional, el problema de la salud. A nosotros nos sacan, un maestro activo en el grado 14 aporta cerca de 200.000 pesos mensuales. Un maestro pensionado aporta en la pensión y en el salario, aporta 400, 500.000, 600.000 pesos. Y tiene problemas con esos aportes para citas generales, para especialistas, para medicamentos. El acetaminofén que está de moda con el chikungunya es un martirio para reclamarlo en nuestra EPS, en la Unión Temporal Medicol 2012, en el caso del Tolima, pero esto es un problema nacional. Este problema lo ha discutido y nos ha llevado en el último episodio a un paro de 48 horas para exigirle la prestación del servicio médico a los maestros y sus familias. Y es un sentir nacional porque mientras no se cambie la intermediación, la negociación, la regionalización, mientras haya gente lucrándose de los negocios, es muy difícil la prestación del servicio. En el Tolima colapsó la clínica Tolima, la clínica Minerva, la Calambeo no ofrece servicio al magisterio por esas razones y porque no se paga a tiempo. Igual con la red hospitalaria, están colapsando, el sistema colapsó y nosotros con esas contribuciones que hacemos no tenemos una educación, una salud, de calidad y como dicen en los términos de referencia firmado por los intermediarios de la salud. Esas son implicaciones que para nosotros sumamente importante. Estamos en este momento en la discusión del estatuto único de la profesión docente. Nosotros creemos que los maestros debemos estar, honorables diputados, en un solo estatuto, con las condiciones que he referido y que ustedes inteligentemente en su sabio entender pueden complementar. Nosotros en este momento tenemos una dificultad donde también puede ayudarnos ustedes, es que las diferentes bancadas en el Congreso de la República nombren un representante para que hagan parte de la comisión tripartita. Ya está el gobierno, ya están los delegados del gobierno, ya están los delegados de la Federación dispuestos, pero en el Congreso de la República está la dificultad. Por tal razón necesitamos que las diferentes bancadas y fuerzas políticas nombren a sus voceros para que esa comisión tripartita siga la discusión del Estatuto Único de la Profesión Docente. Ese tema, honorables diputados, es bueno que ustedes le hagan énfasis y ojalá nosotros podamos hacerle conocer a ustedes por qué los maestros colombianos queremos un Estatuto Único de calidad, parecido y avanzando al 2277. El 2277 que fue fruto de una lucha del magisterio colombiano en 1979,
le permitió al gremio dignificar su profesión, pero hoy no le han quitado más de la mitad de los artículos y eso ha desmejorado la calidad de los maestros en Colombia. Y el componente esencial no solamente es para el gremio, ahí estamos hablando que en este momento en las instituciones educativas hay maestros con más de 50 alumnos, con todas las materias dictadas, y nosotros creemos que se deben nombrar más docentes y en áreas que son privilegio del sector privado, que también lleguen a la educación pública. Nosotros creemos que ese estatuto único de la profesión docente debe tener algo que todo mundo está hablando de eso, pero uno no le nota realmente en la práctica, en la asignación de los recursos al gobierno. Nos han declarado por parte de la ministra héroes, y los héroes deben de estar bien remunerados, y han hecho que la comparación con otras profesiones, realmente el magisterio, en el último estudio que reconoce el Ministerio de Educación Nacional, dice que ha perdido el poder adquisitivo de los salarios. El educador, con 40 años de servicio, con títulos de maestrías y especializaciones que llega al grado 14, en este momento no gana más de 2.700.000 pesos, mientras que hay otras profesiones por encima de 4 o 5 millones. Ese tema del salario profesional ayer en el Congreso de la República fue un reconocimiento hecho de la necesidad de ayer, pero la ministra está cambiando ese tema del salario profesional por estímulos, y nosotros ahí sí vamos a dar una lucha enconada, porque creemos que nuestra profesión es digna, que el presidente de la República, que los senadores, que todos hemos pasado y somos lo que somos gracias a la enseñanza de un maestro, gracias a nuestras familias y a la enseñanza de los maestros en Colombia. La generación y la sociedad colombiana le debe eso a los maestros en Colombia y eso no es reconocido. La ministra habla del modelo de Singapur para lo que le conviene, pero no reconoce que en Singapur los maestros son una de las profesiones mejor pagas en esa sociedad. Pues que nos diga también cómo va a ser el tema de los salarios profesionales, y ese tema está en discusión en el pliego de peticiones y en el Plan Nacional de Desarrollo, porque es que estando estos puntos, los recursos en el Plan Nacional de Desarrollo, pues esto obviamente va a ser más fácil y va a evitar un conflicto laboral sin precedentes en Colombia. Por eso, para resumir este punto, como honorables diputados, esperamos de cada uno de ustedes, porque esto es público, su apoyo y su gestión con sus amigos en el Congreso de la República, con los senadores y los representantes a la Cámara, pero también del respaldo de ustedes aquí a nivel regional. En esto, y seguido, para ir terminando, en el pliego de peticiones departamental, aquí también está el documento, que se lo dejamos a consideración de ustedes para su análisis y para su estudio. Los maestros en el Tolima, básicamente le hemos presentado al gobernador unos puntos que para nosotros son sustanciales. El primero, el tema económico. Acá en el Tolima, las zonas de difícil acceso se le deben más de 12.000 millones de pesos a los maestros que laboran en lugares apartados, que tienen las normas legales que los protegen, pero hay una deuda de más de 10 años, los años 2004, 2005, 2006 y 2008. Previo al pliego nosotros ya tenemos unos acuerdos y esperamos la voluntad política del gobernador. Él nos ha dicho que va a apropiar más de 1.500 millones de pesos para el pago del año 2004 antes de junio, y que en el segundo semestre va a pagar el año 2005 con recursos propios. Esperamos que la honorable Asamblea nos ayude y que la gestión de ustedes permita también la consecución de los recursos para el año 2006 y para el año 2008, que se va a discutir en el pliego departamental. Le presentamos una propuesta de dotaciones de los maestros que estaban por debajo del salario mínimo legal vigente, y vamos a discutir ese tema.
el tema de salarios y primas, del pago oportuno, de acuerdo a la normatividad. Hay una especulación que nos toca hablarla directamente con el gobernador y el secretario de Educación de un faltante de 2.000 millones de pesos que salió por los medios de comunicación, que van a representar una dificultad para el pago de los maestros a final de año. Esperamos que ese tema sea superado por el gobierno departamental, y eso obedece a las políticas y a las fórmulas que implementa el Ministerio de Educación Nacional en la educación, en la relación estudiantes, maestros, y genera este tipo de déficits a la hora del gobierno departamental y municipal presentar sus informes en el ministerio, porque al ministerio no le interesa escuelas con 5 o 6 estudiantes, al ministerio le interesa escuelas con las relaciones técnicas que establecen el decreto 3020, que fue una contrarreforma educativa de la educación. En ese tema del pliego también tenemos un clamor de los maestros que quiero que ustedes nos ayuden a superar. Honorables diputados, se llama el pasivo prestacional. Hay más de 27 municipios que tienen ese problema. El gobernador ha hecho 2 convocatorias que lastimosamente los alcaldes no han acogido. Hay más de 27 municipios en el Tolima donde los maestros tienen dificultades a la hora de reclamar las cesantías, a la hora de reclamar los tiempos de pensión, y esto obedece a que los muchos entes territoriales, en su mayoría municipios y el departamento, cometieron el error desde el año 2002 hacia atrás de no hacer los aportes que le correspondían al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ese tema va a ser un tema de dolor de cabeza para los alcaldes si no solucionan, porque el cálculo actuarial en los próximos años no le van a alcanzar los presupuestos a los alcaldes dentro de unos años para pagar las prestaciones de los maestros y maestras de esos municipios. Y aquí hay que quitarle un estigma a los alcaldes, y es que ellos creen que con plata del presupuesto municipal les toca pagar. Honorables diputados y diputada, no es que le toque pagar a ellos con el presupuesto, es que ellos tienen que agregar 2 palabritas, gestión y voluntad política, acercarse a la fiduprevisora para que la fiduprevisora le diga cuáles son los procedimientos que tienen que agotar para resolver ese tema. Es un objetivo de nuestra organización, es una necesidad de que los municipios y el departamento lo solucione, y esperemos hacer causa común, gobierno departamental, fiduprevisora, Fondo de Prestaciones del Magisterio, Cimatol y los maestros, y si ustedes quieren intervenir en esos procesos, bienvenidos, porque nosotros necesitamos hacerle caer en cuenta, y ahorita que se vienen los candidatos a las alcaldías, vamos a insistir en la defensa de la educación pública y en esta reivindicación que es importante para el magisterio del Tolima, porque existen inconvenientes en este momento. Cuando un maestro se va a retirar, tiene sus 20 años de servicio, tiene la edad de pensión, pero allá no aparecen los aportes de los municipios de 3, 4, 5 años, y eso le genera una dificultad. Lo mismo en el tema de las cesantías. El otro tema para nosotros importante es los juegos del magisterio. Aquí el compañero Luis Carlos, que es el encargado, les va a explicar ese proceso y qué queremos de ustedes como asamblea departamental, porque ya hablamos con el gobernador frente a ese tema y él está entusiasmado de tener la iniciativa de venir acá a presentarles esa ordenanza, esa propuesta de ordenanza que para nosotros y para el magisterio es de buen recibo. El tema de la salud, el tema de transporte, el tema de alimentación de los niños en las instituciones educativas también va a ser de discusión, el tema de la formación docente, el tema de la preparación de los maestros en el departamento del Tolima, el tema de la planta de personal, de los traslados, de los faltantes, el tema del concurso docente, el tema de la evaluación, todo eso va a ser materia de discusión. El viernes empezamos
esa negociación, que no es una negociación porque queramos, está acogida por el decreto 160 del 14 de febrero del 2014, que le da un término perentorio a las partes, es decir, al gobierno departamental, a los maestros y a los administrativos, para que en 20 días hagamos esa discusión. Por eso el próximo viernes, iniciamos la discusión con el gobierno departamental sobre el pliego. Y hay 6 fechas para tratar de sacar una negociación que nosotros los maestros la vemos con esperanza, que tenemos una necesidad y unos resultados de que la negociación arroje esas reivindicaciones para el magisterio del Tolima. En conclusión, honorables diputados, la educación como pilar fundamental del gobierno debe generar las condiciones para que sea pública, gratuita y de calidad. Los invitamos a ese pacto que ayer tomó ambiente en el Congreso de la República, y es que hay una necesidad de la educación, defenderla como un derecho y no convertirla en un servicio y en una mercancía. Aquí ya le tuvimos que salirle al paso a Funimedes en el caso de Ibagué, que se quería apropiar de la educación rural a través de una fundación, de un negociado que ustedes lo conocieron por los medios de comunicación y que generó la más alta reacción de las comunidades en el tema de Ibagué. Esperamos que en el departamento no se presente esa situación y que la responsabilidad política de ustedes no permita ese tipo de propuestas de la educación, porque los maestros defendemos, y ha sido nuestra esencia, defender la educación pública gratuita y de calidad. El tema de la jornada única es un tema de conocimiento de todos, de la clase política. Nosotros consideramos que el lobby parlamentario, que la discusión aquí, ojalá, y propongo aquí, honorable presidente Julián Fernando, que el día que tengamos la negociación concreta, los acuerdos concretos, podamos llenar aquí este escenario de maestros del departamento, de todos los municipios, como una responsabilidad nuestra frente a los temas aquí planteados, para que haya un compromiso real y serio de todos en materia de educación, en materia de jornada única, en materia de los pliegos que hemos presentado a nivel departamental y nacional. Hoy los maestros estamos pendientes de los estados de la negociación en este momento entre FECODE, la ministra y sus voceros del Ministerio de Educación Nacional. Comentarles que la situación no está fácil. Si el gobierno no cede a esa tacañería, a esa austeridad que tiene, le manda un mensaje al país de que somos los héroes, le manda un mensaje al país de la necesidad de la nivelación salarial, del salario profesional, que desde luego tiene que hacerlo, pero en la negociación plantea otra cosa. En la negociación plantea esos estímulos y bonificaciones irrisorias. Y por eso FECODE ha dicho hoy que si hoy y mañana no hay solución al tema de la nivelación salarial de los puntos aquí planteados, está facultado el Comité Ejecutivo de la Federación por la Junta Nacional, que somos la dirigencia del país, que unánimemente, sin abstenciones, sin votos en contra, donde aprobamos este tipo de tareas, pero también donde facultamos al Comité Ejecutivo a decirle que decrete la hora cero del paro nacional indefinido. Esperamos que la responsabilidad de todos, la comprensión de todos, la conciliación de todos, no permita un conflicto laboral, porque los maestros en Colombia estamos dispuestos a defender y esperamos la comprensión de la clase política y en especial de la Asamblea Departamental. La buena disposición del presidente de la Asamblea, a quien agradecemos en nombre del Comité Ejecutivo y de ustedes, de habernos permitido este espacio para nosotros presentar un breve pañetazo de lo que es el sentir del Magisterio del Tolima y de Colombia, nos permita avanzar en acercarnos más
para tratar los temas con mayor profundidad, pero sí esperamos que esta tarea que hoy empieza, que esta coyuntura nacional permita reivindicar a la educación como un derecho, que permita que los jóvenes, que los niños, sobre todo de las clases pobres, puedan acceder a las universidades públicas sin obstáculos, sin interferencias, que el Estado realmente invierta. Y acá que quede el mensaje claro, los maestros estamos por una jornada única, pero por una jornada única con condiciones, con nuevos recursos, con nueva infraestructura, con alimentación, con transporte escolar, con salario profesional para los educadores, con logística. Ese es el clamor de los maestros del Tolima de Colombia. Muchas gracias por esta posibilidad que nos dan y dejo al compañero Luis Carlos Arenales para que en el tema específico de los juegos, que es uno de los puntos que de pronto donde mayor compromiso debe haber de la Asamblea, se ha expuesto para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias a usted, presidente. Le damos la palabra a Luis Carlos Arenales. Doctor Julián Fernando Gómez, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea, igualmente diputados, diputadas, quiero presentar un viejo clamor de los educadores del departamento del Tolima. Nosotros hemos asistido a muchas negociaciones a nivel nacional, de la negociación del año 2010 y 11, en el marco de la ley 1092 de esa época y hoy de la ley 160, que nos permite la negociación colectiva. Se lograron unos juegos nacionales que se realizaron durante los años 2013 y 2014. Nosotros en el Tolima no teníamos nunca tradición de juegos, aquí solamente hay algunas experiencias regionales como la del suroriente del Tolima en Melgar, que agrupa todo el magisterio y que ha logrado integrar a cerca de 20 municipios. La de la provincia del sur, concretamente en Chaparral también, que ha logrado articular, y algunas experiencias como las de Ibagué, pero no teníamos un programa desarrollado en el marco de una ley que es la ley 109 del año 2004, que habla del bienestar laboral para el trabajador, y que ese bienestar laboral tiene que ver con la recreación y la cultura. Nosotros participamos contando con el concurso del gobierno departamental, hay que reconocerlo aquí, de las cajas de compensación de los entes deportivos INDRI e Indeportes, del sector cooperativo liderado por Copentol y del concurso de los maestros y de algunas administraciones municipales. Desarrollamos en el año 2013 una zonal relámpago que nos permitió ir a Medellín y participar en los deportes de conjunto y clasificar en futsal femenino. Y el año pasado hacer una final de los deportes individuales e ir en el mes de octubre a Bogotá a participar en la final de los Juegos Nacionales. Contamos con la colaboración del gobierno departamental. Había un compromiso del gobierno departamental de presentar a la Asamblea un proyecto de ordenanza con una comisión de maestros, compañeros del Ejecutivo. Desarrollamos una propuesta de ordenanza, la presentamos al gobierno departamental el año pasado en el mes de febrero, pero hubo algunos inconvenientes de interpretación jurídica a nivel de la jurídica del departamento y no se pudo cristalizar este proyecto de los educadores. Sin embargo, participamos en los Juegos Nacionales y el Tolima, que no tenía tradición en este aspecto y menos en el sector del magisterio, logró un tercer honroso lugar con 23 medallas. Las mujeres nos dieron ejemplo, campeonas nacionales de futsal entre 32 departamentos, 42 goles a favor, 0 en contra, la goleadora del torneo y lógicamente la valla menos vencida. Fuimos segundos en atletismo a nivel nacional con 12 medallas. Fuimos terceros en natación a nivel nacional y logramos en tenis de mesa
un subcampeonato en doble femenino. Esas 23 medallas nos colocaron de terceros en el concierto nacional, solamente superados por muy poco por Antioquia y Valle. Quiere decir que ese espaldarazo que nos dio el gobierno departamental cuando nos implementó, cuando nos facilitó los permisos, cuando nos dotó de transporte, de viáticos, permitió también que se hiciera un buen entrenamiento durante 2 meses aquí en el departamento del Tolima y nos colocó toda la infraestructura deportiva de Indeportes, desde la parte técnica que permitió este logro. El gobierno departamental y la Junta Directiva de Cimatol le hicieron un reconocimiento a esos 52 personas que nos representaron a nivel nacional y adquirió el compromiso de crear los juegos deportivos del sector educativo del departamento del Tolima, que no se han dirigido solamente a maestros, sino a los compañeros administrativos de los colegios y a la planta de funcionarios de la Secretaría de Educación del Tolima. Como había necesidad de sacar este propósito adelante y no se pudo por ordenanza, se expidió el pasado 23 de enero una resolución, la 579, que vamos a dejar aquí en la presidencia, que institucionalizó los juegos, pero con el compromiso de que el señor gobernador va a presentar a consideración de la asamblea la ordenanza de estos juegos. Estos juegos ya empezaron este año para el beneplácito de los trabajadores del sector educativo. El día 27 de febrero hicimos el lanzamiento con la asistencia de las cajas de compensación del gobierno departamental, de los entes deportivos, del sector cooperativo y delegados de todos los municipios del departamento del Tolima. El pasado 14 de marzo hicimos una movilización en torno al deporte en cada uno de los municipios. Todos los trabajadores de la educación, contando con el concurso de muchos alcaldes que se vinculó a esta parte, porque el gobierno departamental circularizó a los alcaldes que se vincularan y nos colaboraran en la parte organizativa y en la parte presupuestal. Ya hicimos una fase municipal, estamos en el proceso de inscripción de los juegos para hacer la fase zonal, la vamos a hacer en 6 municipios del departamento: Purificación, Chaparral, Melgar, Líbano, Mariquita y la zona centro en Ibagué. Y vamos a participar todos los municipios en esta fase zonal, para concluir, lógicamente, aquí en Ibagué, vamos a hacer la fase zonal en el mes de agosto, 27 y 28 de agosto. Jueves y viernes habrá una movilización en el departamento en torno a los deportes que más tarde les mencionaré. Y vamos a hacer la fase final aquí en Ibagué, en la Semana de Desarrollo Institucional, 8 y 9 de octubre, y ahí vamos a involucrar a los deportistas que representan Ibagué, porque Ibagué también es parte del Tolima. Ibagué tiene una tradición de juegos de hace 5 años que venimos haciendo y ellos ya empezaron su fase eliminatoria. Quiere decir que vamos a ser los teloneros de los 20º Juegos Deportivos Nacionales que se van a realizar aquí en Ibagué como una bandera del gobierno departamental. Y entonces, frente a esto, queremos el concurso de la Duma departamental cuando el señor gobernador presente como una iniciativa, como un compromiso del gobierno, este proyecto de ordenanza. Porque el proyecto de ordenanza nos va a generar, lógicamente, que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación hagan apropiaciones presupuestales. ¿De a dónde? De recursos propios y fundamentalmente el Sistema General de Participaciones, que coloca un rubro muy importante para la promoción deportiva. Y que el ente departamental deportivo, que es Indeportes, regule la parte administrativa de los juegos, pero que lógicamente sea un programa institucional de la Secretaría de Educación. Hoy es una iniciativa de nosotros los trabajadores. Todos hemos colocado un granito de arena para poder sacar estos juegos este año. Nos hemos agrupado todas las organizaciones sindicales, 4 organizaciones de administrativos, incluido el Sindicato de Trabajadores de la Gobernación y el Sindicato de Maestros, para hacer estos, integren a toda la familia educativa. Y hemos colocado recursos, los municipios nos han venido colaborando, donde vamos a hacer las sedes zonales, vamos a establecer una organización que permita que las administraciones que nos han venido colaborando se vinculen nuevamente a este propósito. La empresa privada, como son las cooperativas,
como están las cajas de compensación que tienen dentro de sus obligaciones, la promoción deportiva, nos han dado el espaldarazo y nos van a respaldar. Y lógicamente el gobierno departamental va a asignar algunos recursos que nos permitan por primera vez este año realizar estos juegos, pero que a partir del año entrante queden de manera institucional, creados por una ordenanza. Lógicamente, debe ser iniciativa del gobierno departamental como un compromiso, porque queremos contar con el concurso de todos ustedes, que esta posibilidad que tenemos los educadores de integrarnos, así como lo hacen en muchas regiones del país, donde hay esta tradición. También decirles que de este sindicato promovemos la cultura, que participamos el año pasado en el segundo encuentro cultural de docentes colombianos. Llevamos un grupo folclórico de maestros y maestras del Tolima y un grupo musical que se llama Voces Maestras. Y al Tolima le hicieron un reconocimiento en Bogotá porque lo colocaron a abrir el evento y a cerrarlo. Y fue una de las delegaciones que tuvo los mayores elogios. Aspiramos el año entrante a realizar el tercer encuentro folclórico nacional de maestros, aquí en el marco del Festival Folclórico que se realiza en Ibagué. Y esperamos también que el gobierno departamental y desde luego esta corporación nos apoye en este noble propósito que tenemos también nosotros los educadores de promover la cultura y el deporte. Queremos con este ejemplo para futuras generaciones rescatar el deporte en la vida escolar. El deporte en la vida escolar es el motor del desarrollo del ser humano. Como todos lo hacíamos cuando desde la escuela integrábamos toda la comunidad, también aspiramos que sea el centro de ejemplo fundamentalmente para los educandos y para las comunidades, la práctica deportiva y lógicamente la expresión cultural que los educadores por tradición hemos tenido. Entonces, es el compromiso de los educadores que hemos venido asumiendo y aspiramos que de esta corporación contar con su respaldo. Hay muchos diputados que cuando charlábamos por ahí, tomándonos el tintico y les expresábamos esto, mostraban mucho interés porque hubiese la posibilidad de ser ponentes de este proyecto. La mecánica de la asamblea definirá cómo es. Y entonces aspiramos que ustedes desde esta corporación nos respalden esta vieja aspiración de los educadores tolimenses. Muchas gracias. A usted, doctor Luis Carlos, muchas gracias, muy amable. Doctora María Estela. Con agrado asumimos la presencia de ustedes. Yo creo que estaba en mora, porque nosotros en la Asamblea necesitamos trabajar muy de la mano con ustedes para saber cómo desde la Asamblea podemos reforzar, podemos trabajar más por la educación. Yo creo que de los sectores que más nosotros estamos comprometidos aquí en la Asamblea es el sector de educación, el sector de salud. Esos dos sectores son fundamentales y el sector rural. ¿Qué nos preocupa? O sea, yo voy a hacer una propuesta posteriormente para ver qué dicen los honorables diputados. ¿Qué nos preocupa? Son varios temas los que tocó. Uno tiene que ver con la salud, ¿sí? Otro tiene que ver con el plan de desarrollo, cómo se va a quedar lo de la jornada única. Yo sí estoy de acuerdo con la jornada única, ustedes también están de acuerdo con la jornada única. Yo creo que es fundamental, es necesaria la jornada única. Mire lo que está pasando. Y es también ahí donde podemos trabajar en equipo, y es cómo trabajamos una política pública para que los jóvenes trabajan medio tiempo y en la tarde quedan un tiempo ocioso, que es el que se está utilizando algunos en una forma inadecuada, y por eso cada día vemos los jóvenes metidos en la drogadicción, ¿sí? No hay deporte, no hay cultura, y es ahí donde nosotros debemos mirar cómo esa jornada única es que el tiempo en la tarde, cuáles son las lúdicas
que se habla, cómo podemos trabajar duro en esa parte de la cultura, el deporte, ¿sí? Yo también estoy de acuerdo que en la Secretaría de Educación no pueden seguir dictando capacitaciones o utilizando de los 7 ítems que van para calidad de la educación, todos los están utilizando para el transporte y para refrigerio, ¿sí? ¿Y dónde está el rubro que debe quedar para capacitar a los docentes? Si nosotros no tenemos docentes capacitados, la calidad de la educación va a seguir para abajo. Eso es claro, ¿sí? ¿Dónde estamos trabajando nosotros independientemente? Yo sé que todo esto, este pliego es necesario, ¿sí? Porque yo también entiendo que si usted no está bien remunerado, pues uno no trabaja con las mismas ganas si usted encuentra bien remunerado. Estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo lo que está presentando la ministra, que sean incentivos. No, eso es un engaño. Tiene que ser salario profesional. Y nosotros, ahorita presento la propuesta para ver si los honorables diputados la aceptan. Un saludo especial a los miembros del sindicato, a las personas que están en las barras y a los compañeros diputados. Cómo es de interesante que, señores del sindicato, entiendan que la importancia que tiene la Asamblea Departamental en el desarrollo de un sector tan grande como es el educativo en todos sus aspectos. Nosotros, como ustedes, representamos los intereses del departamento del Tolima, de sus habitantes, de que nos eligieron precisamente para que tomemos parte y ayudemos a solucionar los problemas, pero también, como lo ha hecho la doctora María Estela, exijamos responsabilidades de parte de los actores, como en este caso de la educación, y como lo hicimos ya con el sector de la salud, cuando discutimos ampliamente los problemas de lo que nos correspondía con respecto a los hospitales, con respecto a reclamar que el gobierno departamental y la Secretaría de Salud tomaran cartas en el asunto, en lo que tiene que ver con las EPS y las IPS, que no cumplen, como en el caso de ustedes que lo han manifestado acá, que no cumplen con la atención adecuada y estemos en esa crisis tan grande de la salud. Y por supuesto también estamos en una crisis importante y grande, y es el momento de participar en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con el sector educativo en el Plan de Desarrollo Nacional, valga la redundancia. Qué bueno que ustedes hayan venido a darnos a conocer la posición de ustedes con respecto a ese Plan de Desarrollo Nacional. Y qué bueno que nosotros podamos participar, como lo propone la honorable diputada, con un documento, con una propuesta más que un documento, con respecto a la posición nuestra, para que se tenga en cuenta en estos momentos que el Congreso de la República está discutiendo la ley que tiene que ver con el Plan de Desarrollo Nacional, y que no nos vaya a quedar absolutamente nada por fuera, con unos compromisos y con una conciliación con ustedes muy importante. Entonces celebro que todavía se defienda lo público, desde la parte fundamental que es la formación de las actuales y siguientes generaciones. Yo por lo menos expreso mi punto de vista de apoyar con mis parlamentarios del partido de la U el que se han incluido esos dos artículos en la discusión del plan de desarrollo. Cuente con que yo hago la decisión frente al parlamentario Jaime Yepes, el mismo senador Roy Barreras, que nos hay acercamiento, los mismos codirectores nacionales, presidente del Senado, en eso, porque de otra manera no se podría los entes departamentales o los entes certificados en educación, por lo menos el Tolima en nuestro caso, responder por los dineros, por lo menos por los sitios de acceso difíciles, impresionantes, y más cuando hay una deuda anterior, para un departamento sería netamente imposible. Ya este sindicato, el trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido adelantando, yo sé de los directivos de un tiempo atrás, se ha venido incluyendo en otras cosas. No es solo el sindicato de las demandas, no es solo el sindicato del paro, sino es el sindicato de las propuestas. Y en eso hay que rescatarlo y hay que saberlo y hay que apoyarlo. Ustedes han presentado el pliego,
los próximos días se estará en la primera reunión. Yo creo que es importante que una delegación de la Asamblea los acompañe a ustedes en esas solicitudes. De lo que hemos podido establecer y saber, no son cosas difíciles de conseguir, son cosas justas, necesarias y que algunas de ellas ya se han venido dando y que son importantes de hacerlas y mantenerlas, y por eso pues estaremos allí pendientes. En cuanto al plan de desarrollo, se ha venido haciendo la gestión, el sindicato pues he conocido porque nos han buscado para hacer el contacto con algunos senadores en Bogotá que tengan la posibilidad de acercarlos y de incluir las diferentes proposiciones que se tienen dentro de ese plan de desarrollo. Adicionalmente a eso, pues simplemente agradecerles a ustedes que estén aquí. Hay muchas cosas que desconocemos y lastimosamente esos concursos no dependen de la habilidad de los docentes, dependen es del presupuesto, y eso hay que decirlo y hay que ser claros en eso. Si el gobierno departamental, si el gobierno nacional incrementa el presupuesto en 1.000 millones de pesos, eso determina cuántas plazas son las que se van a abrir, y esos son los docentes que van a pasar el concurso. Ese concurso no depende de lo que sepa el docente, de lo que esté, de su habilidad, sino simplemente del presupuesto, de las personas que tengan para pasarlo. Entonces ahí yo creo que es algo que se tiene que empezar a implementar, que se tiene que cambiar esa modalidad y que se tiene que buscar la manera de eso. Adicionalmente a eso, creo que hizo falta tocar un tema, la parte de la Universidad del Tolima con las maestrías, del impulso que se ha venido dando por parte de este gobierno departamental y de ustedes como sindicato para que los docentes tengan la posibilidad de acceder a esas maestrías de una manera casi que gratuita. Más de 300, y en este momento es una solicitud para que se amplíen, se dejen esas capacitaciones insulsas que nunca les sirven a los docentes, que de un tiempo para atrás los capacitaban en cosas y que siempre nosotros lo criticábamos, que contrataban a una persona que no tenía una formación idónea para venir a dictarle una capacitación a los docentes. Ahora sí es la intención y que se dé ese tipo de maestrías. Entonces yo creo, y es importante esta labor que se ha venido haciendo, rescatar esta nueva mesa directiva, las personas que están aquí acompañándonos por parte del sindicato, de esa nueva forma de hacer las cosas dentro del Sindicato de Maestros del Tolima. Reiterar ese reconocimiento a esta nueva junta directiva con respecto a esa actitud positiva de acudir a la asamblea, de exponernos estas consideraciones y de tenernos en cuenta que sin duda pienso es la actitud que va a llevar al departamento y al sector educativo a salir adelante trabajando en equipo. Me uno a ese reiterado llamado al sector docente frente a buscar las estrategias que nos permitan fortalecer la calidad educativa. Me llama la atención que dentro de los puntos del documento ustedes lo refieren reiteradamente, no solamente pues están tocando aspectos de tipo salarial o de condiciones prestacionales, sino también se habla de aspectos que tienen que ver con el desempeño y la calidad educativa en las instituciones públicas del departamento. Eso me parece excelente. Sumarme a esa intención maravillosa de elaborar un documento donde de manera analítica, juiciosa y estudiada se genera una posición oficial de la Asamblea Departamental con respecto a lo que puede ser la amenaza de una futura privatización o de una privatización por etapas de la educación pública en el país. Hay que ser muy juiciosos para que quede realmente lo suficientemente claro este documento. ¿Por qué no acompañar este tipo de reuniones en el ministerio? Lo hemos hecho con el tema del Federico Lleras, lo hemos hecho también con la Universidad del Tolima. ¿Por qué no hacerlo con el sector educativo? Ya que ustedes nos involucraron, pues involucrémonos aún más y acompañémoslos en aquellos o aquellas instancias donde realmente podamos ser absolutamente productivos. Muchas gracias, presidente, por todo el apoyo. Creemos que el aporte que ustedes hagan con los representantes y los senadores, comentándole este tipo de cosas, va a hacer que ellos se entusiasmen
tengan conocimiento del tema y a la hora de decidir respalden a los maestros y a las comunidades y no respalden a la imposición del gobierno, porque la ministra, según el lobby parlamentario que hicimos, lo que nos dijo el doctor Ángel María, el doctor Guillermo Santos, el doctor Sami Mered, José Delver, es que ellos le han explicado y la ministra sigue insistiendo en su improvisación, pero que es una política de Estado el imponer la jornada única sin haber las condiciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que una mirada distinta nos permitiría a nosotros que, como esto se define por votos en el Congreso, ojalá se empantane la intención de la ministra para bien de todos, esa improvisación que está haciendo. Los maestros colombianos vamos a estar atentos de esto y desde luego, sin ninguna mezquindad, vamos a hacer el reconocimiento a todas las fuerzas y a toda la gente que nos apoye, pero también tendremos toda la contundencia de la gente que no le interesa el debate educativo. Y entonces, en ese sentido, nosotros también creemos, sin ninguna mezquindad, de que nosotros tenemos el valor civil y la responsabilidad para entender estos procesos, porque cuando se vienen las campañas todo el mundo habla de educación y todo el mundo necesita los votos de los maestros.